Hoy ponemos la lupa sobre la salud financiera de OxyChem S.A., analizando sus resultados del primer semestre de 2025. Así es. Nos basamos en su análisis razonado de los estados financieros consolidados al 30 de junio de 2025, un documento que compara este periodo con el mismo de 2024 y la situación financiera respecto al cierre del año pasado. La idea es, ir más allá de los titulares y entender las tendencias clave. Cómo le fue en operación, cómo está su estructura financiera y qué riesgos ve la propia compañía. Una exploración detallada para descifrar qué nos cuentan los números. Exacto. Desglosaremos las cifras para ver la historia completa detrás del desempeño y la posición de OxyChem en este periodo. Entonces, comencemos por el estado de resultados. Los ingresos de explotación muestran un crecimiento interesante, ¿verdad? Subieron casi un 10% respecto a junio de 2024, alcanzando los 125.514 millones de pesos. ¿A qué se debe principalmente? El informe indica que se debe a una mayor actividad en los segmentos comercial y de servicios. Es una buena señal, digamos, en términos de volumen de negocio. Ajá. Sin embargo, aquí es donde la historia se matiza un poco. La ganancia bruta apenas varió. De hecho, tuvo una ligera caída del 0.6%, quedando en 41.769 millones de pesos. ¿Cómo es eso? A ver, venden más, pero la ganancia bruta casi no sube. Eso implica una presión en los márgenes, ¿no? Precisamente. El margen bruto, que mide la rentabilidad directa de las ventas, se redujo de manera importante. Pasó del 36.8% al 33.3%. ¡Wow! Es una caída considerable en el margen. Sí, y la explicación principal que ofrece el documento es un aumento en los costos de explotación, especialmente en el segmento comercial. Esto podría sugerir, mayores costos de materias primas, quizás no traspasados totalmente a precio, o tal vez una estrategia de precios más agresiva para ganar volumen. Interesante disyuntiva. Si a esa presión en el margen bruto le sumamos los gastos de operación, ¿qué panorama tenemos? El informe dice que los gastos de administración y ventas también crecieron, un 6.4%, sumando 26.470 millones de pesos negativos, principalmente por mayores remuneraciones y beneficios al personal. Correcto. Ese incremento en gastos operativos, combinado con la caída del margen bruto, impacta directamente en la rentabilidad operativa. El EBITDA, que es esta medida común de la generación de caja operativa antes de intereses, impuestos y depreciaciones, Sí. bajó un 6.2% hasta los 21.387 millones de pesos. Y, lógicamente, el margen EBITDA también cayó, pasando del 19.9% al 17.0%. Claro. Es decir, aunque la facturación subió, la capacidad de la empresa para convertir esas ventas en beneficio operativo se vio mermada en este periodo. ¿Cómo se refleja esto más abajo, en el resultado operacional? Como es de esperar, el resultado operacional disminuyó, concretamente un 11.0%, quedando en 15.671 millones de pesos. Ajá, pero aquí la historia da un giro interesante. El resultado no operacional, que recoge aspectos financieros como diferencias de cambio o resultados de inversiones, fue positivo este semestre. Una ganancia de 1.693 millones de pesos. Esto contrasta fuerte con la pérdida de 105 millones que hubo en el mismo periodo de 2024. Ah, mira qué bien. ¿Y qué explica ese cambio tan favorable en lo no operacional? El factor clave, según el informe, fue la diferencia de cambio. Este componente puede ser volátil, Jaro, pero en este semestre jugó a favor de OxyChem y ayudó a amortiguar la caída del resultado puramente operativo. Entiendo. Sin ese impulso no operacional, la última línea se habría visto más afectada, seguro. Entiendo. Entonces, a pesar de la presión en la operación principal, este extra no operacional permitió que la ganancia neta final fuera de 12.879 millones de pesos. Es una cifra solo un 2.2% menor que la de junio de 2024. Así es. Y eso que el informe menciona que este año hubo gastos no recurrentes, una caída bastante contenida considerando la baja en el resultado operacional. Exactamente. Demuestra cómo factores no directamente ligados a la venta de químicos o servicios portuarios pueden tener un impacto significativo en el resultado final de la compañía. Bien, pasemos ahora de la película del semestre a la foto financiera.
El balance general al 30 de junio de 2025 comparado con diciembre de 2024. ¿Cómo se ve la estructura de activos y pasivos? Los activos totales crecieron un 2.5%, sumando 245.096 millones de pesos. Dentro de ese total, los activos corrientes, los que se esperan convertir en efectivo en menos de un año, aumentaron un 4.8%. Lo más llamativo aquí es un fuerte incremento en efectivo y equivalentes, Ajá. que subió en 9.833 millones de pesos. Es un aumento considerable de la caja. Casi 10.000 millones más en caja. Eso es significativo. Hubo movimientos compensatorios dentro del activo corriente. Sí, ese aumento de caja se vio contrarrestado en parte por menores saldos y inventarios, que bajaron unos 4.100 millones, y de cuentas por cobrar comerciales, que disminuyeron cerca de 3.300 millones. O sea, más liquidez inmediata, pero menos inversión en existencias y menos dinero pendiente de cobro a clientes. Exacto. Y en cuanto a los activos no corrientes, los de largo plazo, también subieron ligeramente, un 1.4%, principalmente por inversiones netas en propiedades, planta y equipo. Ok, eso por el lado de lo que la empresa tiene. ¿Y qué hay de lo que debe? ¿Cómo evolucionaron los pasivos? Aquí el crecimiento fue más pronunciado que en los activos. Los pasivos totales aumentaron un 4.7%, alcanzando los 128.138 millones de pesos. Ok, el principal motor fue el pasivo corriente, deudas a corto plazo, que subió un 6.9%. Y dentro de esta categoría, el informe resalta un dato muy relevante: un aumento sustancial en las cuentas por pagar a entidades relacionadas. Corriente. Entidades relacionadas. ¿Te refieres a otras empresas del mismo grupo o con vínculos cercanos? ¿De cuánto fue ese aumento? Exacto. Esas cuentas por pagar a relacionadas subieron en 10.402 millones de pesos. Es un movimiento muy importante dentro de la estructura de financiamiento a corto plazo. Vaya dato. Sí, también aumentaron otros pasivos financieros corrientes, pero por otro lado, disminuyeron las cuentas por pagar comerciales, a proveedores externos y las provisiones corrientes por beneficios a empleados. Muy llamativo ese incremento en la financiación a corto plazo vía entidades relacionadas. ¿Y los pasivos a largo plazo? Los pasivos no corrientes tuvieron un aumento más moderado, del 2.3%, principalmente por impuestos diferidos y provisiones de largo plazo para empleados. Así que el gran cambio en la estructura de deuda vino por el lado del corto plazo, y específicamente por esas transacciones con relacionadas. Entonces, si los activos crecieron un 2.5% y los pasivos un 4.7%, la diferencia tiene que reflejarse en el patrimonio. ¿Qué pasó con el capital de los accionistas? Pues el patrimonio prácticamente se mantuvo estable. Aumentó apenas un 0.1%, quedando en 116.958 millones de pesos. Ah, casi nada. Claro, este ligero incremento es, en esencia, el resultado de la ganancia del periodo, esos casi 12.9 mil millones, menos los dividendos o distribuciones que se pagaron a los accionistas durante el semestre. ¿Tiene sentido? Ahora veamos cómo estos movimientos en el balance se reflejan en los indicadores clave, los famosos ratios financieros. Empecemos por la liquidez. ¿Mejoró o empeoró la capacidad de pago a corto plazo? La razón circulante, activo corriente, pasivo corriente, bajó un poco, de 1.23 a 1.20 veces. Sí, esa ligera caída es coherente con el mayor crecimiento de los pasivos corrientes frente a los activos corrientes. El informe lo vincula directamente a ese aumento de cuentas por pagar a relacionadas y la disminución de inventarios y deudores. Aunque bueno, el aumento de caja compensa parcialmente. Claro. Sin embargo, si miramos la razón ácida, que es más estricta porque saca los inventarios, que son menos líquidos, del cálculo, esta de hecho mejoró, pasando de 0.78 a 0.84 veces. ¿Y por qué mejora la razón ácida si baja la circulante? Buena pregunta. Es porque la caída de inventarios fue significativa y el aumento del efectivo también. Al quitar los inventarios del numerador, el peso del efectivo se hace más relevante en la razón ácida. Ah, ok, entiendo. Por otro lado, el capital de trabajo no financiero, activos operativos corrientes menos pasivos operativos corrientes, disminuyó bastante, un 25.5%, reflejando esa menor inversión en inventarios y cuentas por cobrar. Pasemos al endeudamiento. Mencionamos que los pasivos crecieron más que el patrimonio. ¿Cómo se ve eso en la razón de endeudamiento, pasivo total, patrimonio? Ese ratio aumentó,
pasando de 1.05 veces a fines de 2024 a 1.10 veces en junio de 2025. Refleja que la empresa ahora financia una proporción ligeramente mayor de sus activos con deuda que con capital propio. Un poco más apalancada, entonces. Sí, un poco más. Y el informe añade un detalle. La proporción de la deuda financiera total que vence en el corto plazo también subió un poquito, del 47.4% al 48.7%. Casi la mitad de su deuda bancaria y financiera es ahora de corto plazo. Y en cuanto a la rentabilidad sobre la inversión, el informe compara los ratios de los últimos 12 meses, LTM por sus siglas en inglés, a junio 2025 con los del año calendario 2024. Vemos que la rentabilidad sobre patrimonio, ROE, LTM, bajó del 23.8% al 22.5%. Ajá. Y la rentabilidad sobre activos, ROA, LTM, también descendió, del 11.6% al 11.1%. ¿Qué explica estas caídas? Son dos factores combinados, básicamente. Por un lado, la utilidad neta acumulada en los últimos 12 meses hasta junio fue algo menor que la del año 2024, completo. Y por otro lado, las bases de cálculo, el patrimonio promedio y el activo promedio fueron mayores en este periodo LTM. Claro, menos ganancia sobre una base de inversión más grande. Exacto, resulta en menor rentabilidad porcentual. Y hay otro indicador de solvencia que parece haberse debilitado, la cobertura de deuda financiera. ¿Qué mide exactamente y por qué bajó? Este ratio mide cuántas veces el EBITDA generado en los últimos 12 meses alcanza para cubrir la deuda financiera que vence en el corto plazo, más los gastos financieros de ese periodo. Pasó de 1.73 veces a 1.52 veces. ¿También bajó? ¿Sí? La caída se debe tanto a un menor EBITDA LTM, que bajó 3.1% respecto al año 2024, como a un aumento en la deuda financiera corriente, que subió 6.2%. Básicamente, hay menos flujo operativo generado para cubrir una mayor carga de deuda de corto plazo. Entendido. Antes de abordar los riesgos, cerremos el ciclo financiero con el flujo de efectivo. ¿De dónde vino y a dónde fue el dinero este semestre? Bueno, el flujo de operación fue positivo. Generó 16.781 millones de pesos. Sin embargo, fue menor que en el mismo periodo de 2024, que fueron 18.111 millones. Un poco menos de generación operativa. Sí. Y la principal razón que se menciona es mayores pagos a empleados, aunque se compensó parcialmente con menores pagos a proveedores. O sea, la operación generó caja, pero menos que el año anterior. ¿Y en qué se usó esa caja generada y otros fondos? ¿Hubo inversión? Sí, el flujo de inversión fue negativo, como es usual, indicando salidas de dinero para invertir. Se usaron 6.321 millones de pesos, una cifra un poco mayor que en 2024, principalmente en compras de propiedades, planta y equipo. Muestra que la empresa sigue invirtiendo en su base de activos fijos. Y llegamos al flujo de financiamiento, donde parece haber cambios relevantes respecto al año pasado. Definitivamente. El flujo neto de financiamiento fue negativo, o sea, salió dinero. Pero la salida fue muchísimo menor, solo menos 626 millones de pesos este semestre, comparado con una salida de 13.393 millones en la primera mitad de 2024. La diferencia es enorme. ¡Wow! ¿Y cuál es la clave de esa diferencia tan grande en el flujo de financiamiento? Principalmente, una drástica reducción en los dividendos pagados a los accionistas. El informe detalla que se pagaron 6.570 millones de pesos menos en dividendos que el año anterior. Ah, ahí está. Esa decisión de retener más ganancias tuvo un impacto directo y muy fuerte en la caja. Adicionalmente, obtuvieron más préstamos de corto plazo y pagaron menos préstamos en general, lo que también ayudó a reducir la salida neta de fondos por financiamiento. Entonces, si sumamos un flujo operativo positivo, aunque menor, un flujo de inversión negativo, similar al año pasado, y un flujo de financiamiento mucho menos negativo, gracias a menos dividendos, el resultado final es ese gran aumento de caja que vimos en el balance. Exactamente. La suma de esos tres flujos da un incremento neto de efectivo y equivalentes de 9.833 millones de pesos en el semestre. Eso explica por qué el saldo final de efectivo y equivalentes llegó a 18.255 millones, un 123% más que el saldo al cierre de junio de 2024. Impresionante el aumento de caja. Sí, es una mejora muy notable en la posición de liquidez inmediata, lograda principalmente a través de decisiones de financiamiento y distribución de utilidades.
Queda claro el panorama financiero, ahora el informe también aborda explícitamente los riesgos, considerando el negocio de Oxiquim, químicos industriales, servicios para minería, celulosa, alimentos y operación de terminales marítimos, cuáles identifica como los riesgos más significativos. Dado su sector, los riesgos de mercado son fundamentales, claro. El informe menciona específicamente la volatilidad de precios y la disponibilidad de materias primas, así como las fluctuaciones en la demanda por los servicios de sus terminales marítimos. Entiendo. ¿Y cómo los mitigan? La estrategia de mitigación que describen se basa en contratos de abastecimiento y venta a largo plazo, muchos de los cuales incluyen fórmulas de reajuste de precios indexadas a costos de materias primas o indicadores de mercado. Buscan así dar estabilidad a sus márgenes y flujos. Tiene lógica buscar esa predictibilidad. ¿Qué otros riesgos importantes mencionan y cómo los aborda? Hablan de un sistema integral de gestión de riesgos. Destacan la cobertura a través de una amplia gama de seguros, cubriendo daños materiales, pérdida de beneficios, responsabilidad civil general y portuaria, y otros riesgos específicos como D&D, directores y ejecutivos, terrorismo o riesgo político. Una cobertura amplia. Sí. Más allá de los seguros, enfatizan su gestión ambiental y de seguridad, mencionando certificaciones como ISO 14001 y 45001 y la adhesión o Responsible Care, que es un estándar de la industria química. Ajá. Baja rotación. Mencionaste antes que la diferencia de cambio tuvo un impacto positivo este semestre. ¿Cómo gestionan activamente esa exposición al dólar? El riesgo de tipo de cambio es relevante, sobre todo por las importaciones de materias primas pagaderas en dólares, ¿no? El informe indica que buscan mitigar esta exposición manteniendo un cierto equilibrio entre flujos de entrada y salida indexados o denominados en dólares. Ok. Además, utilizan instrumentos financieros de cobertura, mencionando específicamente forwards de tipo de cambio, que son básicamente contratos para fijar un precio de compraventa de dólares a futuro, y swaps, que son acuerdos un poco más complejos para intercambiar flujos financieros. ¿Usan herramientas financieras entonces? Sí. Y también señalan que el propio inventario actúa como un amortiguador natural parcial contra fluctuaciones cambiarias. Muy bien, creo que hemos cubierto los aspectos centrales del informe. Hemos visto una empresa con ingresos crecientes, pero con rentabilidad operativa bajo presión por mayores costos. Un resultado no operacional favorable, impulsado por el tipo de cambio, fue clave para sostener la utilidad neta. Exacto. El balance refleja expansión, pero financiada con un mayor endeudamiento relativo, destacando el aumento de deuda a corto plazo con entidades relacionadas. Y una gestión financiera muy activa, sobre todo la reducción de dividendos, que fortaleció enormemente la posición de caja. ¿Cómo resumirías el cuadro general? Bueno, es el retrato de una compañía en una fase de crecimiento de ingresos, pero enfrentando vientos en contra en términos de eficiencia operativa. Los costos crecientes están erosionando los márgenes, eso está claro. Sí. La dependencia del resultado no operacional para mantener la utilidad final es un punto a observar, ya que factores como el tipo de cambio pueden ser volátiles. La estructura financiera muestra una mayor dependencia de la deuda y, en particular, de la financiación a corto plazo proveniente de entidades relacionadas, lo cual es un cambio significativo. Ajá. Y la decisión estratégica clave del semestre, yo diría, parece haber sido la reducción drástica de dividendos que priorizó la acumulación de caja y el fortalecimiento de la liquidez por sobre la retribución inmediata al accionista. Una síntesis muy clara. Para terminar, y pensando en quien nos escucha, ¿hay alguna reflexión final o pregunta que estos datos sugieran para seguir pensando? Sí, mira, un aspecto que resalta consistentemente es el notable incremento del financiamiento a corto plazo proveniente de entidades relacionadas. Fue el principal motor del aumento de pasivos corrientes. Cierto, lo mencionamos varias veces. Exacto. Y esto invita a reflexionar sobre la naturaleza y las condiciones de esas transacciones intercompañía. ¿Son préstamos formales? ¿Son cuentas corrientes operativas? ¿A qué costo? ¿Con qué flexibilidad de pago? Entender mejor la dinámica de esta financiación interna podría ofrecer perspectivas valiosas sobre la autonomía financiera real de Oxiquim, su costo de capital implícito y cómo estas relaciones dentro del grupo podrían moldear sus decisiones estratégicas futuras. Claro, tanto para bien como para mal, quizás. Claro, tanto habilitando oportunidades como, generando ciertas dependencias. Es un punto clave para observar en los próximos periodos, sin duda.